much. I'll take it. A couple questions each. Reuters, Andrea, you got the first question. Thank you, Mr. President, and thank you, Chancellor Scholz. Mr. President, I have wanted to ask you about this Nord Stream project that you've long opposed. You didn't mention it just now by name, nor did Chancellor Scholz. Did you receive assurances from Chancellor Scholz today that Germany will in fact pull the plug on this project if Russia invades Ukraine? And did you discuss what the definition of invasion could be? And then Chancellor Scholz, wenn ich Sie fragen darf, if I may ask you, Chancellor Scholz, you said there was some strategic ambiguity that was needed in terms of sanctions. I just wanted to know whether the sanctions you are envisaging and the EU is working on, and the US as well, are already finished, finalized, or is there still work ongoing? And you're not really saying what the details are. Is that just an excuse when you maybe to not support the SWIFT measures? Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. But how will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Thank you very much for your question. I want to be absolutely clear. We have intensively prepared everything to be ready with the necessary sanctions if there is a military aggression against Ukraine. And this is necessary. It is necessary that we do this in advance so that Russia can clearly understand that these are far-reaching, severe measures. It is part of this process that we do not spell out everything in public, because Russia could understand that there might be even more to come. And at the same time, it is very clear we are well prepared with far-reaching measures. We will take these measures together with our allies, with our partners, with the US, and we will take all necessary steps. You can be sure that there won't be any measures in which we have a differing approach. We will act together, jointly. This is a good idea to say to our American friends, we will be united, we will act together. El presidente ruso y el francés han estado conversando durante más de 2 horas por teléfono. Putin le ha dicho a Macron que Occidente tiene la llave para detener esta guerra. Pide que cese el envío de armas a Ucrania y responsabiliza a Zelensky de los crímenes de guerra y de las matanzas de civiles. Dice Putin que por su parte está listo para continuar el diálogo por la paz con el gobierno ucraniano. La semana pasada se daban a conocer fugas en las infraestructuras gasistas que conectan Rusia con Alemania. El Nord Stream 1, que sí estaba en funcionamiento, y al día siguiente en el Nord Stream 2. Paralizado desde febrero, desde el momento en el que Rusia anunció el reconocimiento de la República Popular de Donetsk y de Lugansk. Es decir, dentro del primer paquete de sanciones que Scholz, el canciller alemán, presionado por Estados Unidos, implementó en primer momento contra Rusia, 2 días antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Era extensa, los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 son 2 infraestructuras gasistas, 2 gasoductos que conectaban Rusia con Alemania y que de establecer no solamente su finalización, sino su puesta en funcionamiento, supondrían que Alemania, país principal económicamente de Europa, dependiera energéticamente de Rusia, lo cual ha supuesto, lógicamente, desde el inicio de los 2 proyectos, un acoso y derribo por parte de Estados Unidos para intentar que dichos proyectos nunca se llevaran a cabo. Tal es así que, por ejemplo, en el Nord Stream 1 y en el Nord Stream 2,
las sanciones potentísimas por parte del gobierno norteamericano a las empresas alemanas que participaban en la construcción de dichos proyectos, tuvieron que abandonarlo dejando solo a las rusas porque no podían soportar los embargos, trabas económicas, sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Hablamos en todo momento, repito, de empresas alemanas. Y en este contexto, en consecuencia, quien ha asumido la mayor parte del coste de la construcción de ambos gasoductos ha sido Rusia, con un coste cercano a los 19.000 millones de dólares. Pues bien, en un momento en el que parecía que la guerra llegaba a un estancamiento y ante la imposibilidad material quizá de Estados Unidos de proveer, como dijo, a través de buques metaneros a Europa, de todas las necesidades gasistas, sobre todo las que requiere Austria, Alemania, etcétera, etcétera, de cara al invierno, Arctic Princess. Navega bajo la bandera de Noruega y fue construido por Mitsubishi Heavy Industries en 2006. Cuando se construyó, fue el buque de transporte de gas natural licuado más grande del mundo. El gas es transportado en 4 depósitos esféricos a una temperatura de 163 grados bajo cero, que reduce su volumen 600 veces. Mide 288 metros de eslora por 49 metros de manga. Sus 4 depósitos de gas tienen una capacidad total de 147.800 metros cúbicos. Tiene un tonelaje bruto de 121.500 toneladas y una capacidad de carga de 84.800 toneladas. Tiene 2 motores con 37.000 caballos de potencia en total y alcanza una velocidad superior a 19 nudos o 35 kilómetros por hora. Rápidamente, Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega ofrecieron una conclusión inequívoca para ellos, pero que además respaldaban con datos sismográficos, y es que dichas fugas habían sido producidas por explosiones y no por movimientos de tierras ni por ningún fenómeno meteorológico o sobrevenido de origen natural, sino que apuntaban directamente a la mano del hombre como la causa fundamental por el cual había habido unas fugas importantes en 2 días diferentes en ambos gasoductos. Repito, fueron Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega quienes establecieron desde un primerísimo momento que inequívocamente la paralización del bombeo de gas a través de ambos gasoductos había sido por un sabotaje. Rápidamente, y para sorpresa de todos, porque lo primero que le viene a la mente a todo el mundo en este contexto es que quizá en el contexto de la guerra Rusia haya hecho alguna jugada bajo mano, y eso hubiera sido desde luego principalmente aprovechado por Estados Unidos para lanzar nuevamente a Europa un mensaje de lo insolidaria, de lo belicista, de lo agresiva que es Rusia. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, estableció en una rueda de prensa en un primer momento que de ninguna manera se podía contemplar como primera opción que las fugas del Nord Stream 1-2 fueran por un sabotaje. Dijo además que no beneficiaría a nadie, que un sabotaje a dichos gasoductos no tendría sentido. Algo que llama poderosamente la atención, ya que puede existir controversia sobre la autoría o organización que haya podido realizar dicho sabotaje. Ahora, lo que de ninguna manera puede ser controvertido es que el principal interesado y el principal ganador y beneficiario de una destrucción de ambos gasoductos es Estados Unidos, que desde el inicio del conflicto, antes incluso de la invasión, el interés fundamental y el mensaje número 1 por parte de este país a Europa es que necesitamos sustituir nuestra dependencia del petróleo y del gas ruso por la dependencia gasista y petrolífera norteamericana. Lo cual es comprensible por el dólar en aquel momento, la inflación, la economía como estaba en Estados Unidos de manera crítica, y lo cual se ha venido salvando por establecer un monopolio en Europa poco a poco y que se pretende seguir ampliando de provisión energética en detrimento no de Rusia, porque lo que no nos vendan a nosotros le van a vender a China o a la India, sino de quien compra, que somos los europeos, con un mínimo un 30% más caro. Y ahora respondiendo a los periodistas, 30 minutos en los que el presidente Putin no se ha ahorrado amenazas. Un choque directo entre Rusia y la OTAN, ha dicho, conduciría
a una catástrofe global, pero al menos de momento no habrá más ataques masivos en Ucrania. No queremos destruirla, dice Putin. La movilización adicional de 300.000 rusos terminará en 2 semanas y por ahora no hay planeada ninguna leva adicional. Putin afea la conducta de Alemania por priorizar, erróneamente a su juicio, los intereses de la OTAN sobre los del propio país. Y aunque respeta a China e India, 2 aliados de peso que le piden una solución pacífica del conflicto, Putin dice no fiarse de Kiev. Esa desconfianza podría llevarle a cerrar los corredores para la exportación de grano que, según el presidente ruso, Ucrania utiliza como excusa para cometer actos terroristas. Y a la pregunta de si se arrepiente de algo, el presidente Putin responde que no, que lo que está pasando no es agradable, pero que lo volvería a hacer porque es lo correcto. Ahora bien, fuera de este preámbulo, primero, estamos ante una acción gravísima. Una acción de sabotaje con explosivos a una infraestructura energética clave, estratégica para países importantísimos de Europa o para cualquier país de Europa, pero en este caso Alemania, Austria, etcétera, etcétera, supone una acción de guerra. Razón por la cual es prácticamente seguro que no saldrán pruebas concluyentes sobre la autoría de los sabotajes a dichos gasoductos, pero que sí vale la pena establecer lo que desde un principio en gran parte de Europa todo el mundo sabía, aunque indiciariamente, sin ningún género de dudas, el principal país que puede haber hecho esto, no que esté solamente interesado que vaya a sacar beneficios, sino que puede haber hecho esto y que seguramente lo haya hecho. Y este no puede ser otro que el propio Estados Unidos. Hasta tal punto, esto estaba claro desde un primer momento, que incluso el país enemigo de Rusia número 1 junto con Lituania, que es Polonia, uno de sus diputados y miembros del gobierno, el señor Radek Sikorski, puso en Twitter lo siguiente: "Thank you, USA". Gracias, Estados Unidos de América, con una imagen de la fuga provocada por el sabotaje en el Nord Stream. Es decir, los polacos estaban entusiasmados por una acción de sabotaje que para ellos, sin ninguna duda, había sido por parte de Estados Unidos. Este tuit, al día siguiente, fue borrado. Y no supongo solamente por presiones o porque desde luego es una cagada monumental desde el punto de vista diplomático, sino porque coincidía que el mismo día en el que se produjo dicho sabotaje entraba en funcionamiento un gasoducto que suministraría a Polonia gas noruego pasando por Dinamarca, ya no dependiendo de ninguna manera de la venta o de la compra de gas a Alemania proveniente de Rusia, lo cual es, bueno, una tremenda casualidad que el mismo día que se realice dicho sabotaje, Polonia ya no dependa o ya no le importe si esos gasoductos son o no operativos, los que conectan Rusia y Alemania, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, porque ese mismo día entra en funcionamiento un gasoducto que suministra a Polonia de gas noruego a través de Dinamarca. A su vez, Bruselas, la Comisión Europea, estableció que la respuesta sería lo más fuerte posible, porque desde luego la Comisión Europea, la Unión Europea, si deja impune una acción de este calibre y esta índole a una infraestructura gasista clave para la Unión Europea, pues sería escandaloso, que es totalmente ineficiente, inoperante y que no está para defender los intereses de los europeos de ninguna manera. Para ello, además, por ejemplo, Rusia, que inició su propia comisión de investigación, le ha pedido a los países europeos y a la Comisión Europea que sean parte de su investigación, es decir, que ellos, si quieren, tutelen, vigilen que la investigación que haga Rusia se haga con todas las de la ley y siendo ellos parte. ¿Para qué? Para que tenga validez internacional, a lo cual los países europeos inexplicablemente se han negado. Bajo mi criterio, los únicos no solamente interesados y beneficiados, sino los únicos que habrían podido realizar de manera lógica, con garantías y sin ponerse en riesgo una operación de estas características es Estados Unidos. Y digo sin ponerse en riesgo porque ante cualquier evidencia o prueba, los países alrededor encargados de poder dar la voz de alarma o de poder establecer que ha sido Estados Unidos, dependen a día de hoy de Estados Unidos. Por lo tanto, esa dependencia también es una garantía de que no pueda salir a la luz realmente quién ha realizado dicho sabotaje y de qué manera. Todo eso, además, viene reforzado no solamente por los años posteriores en los cuales Estados Unidos ha intentado por todos los medios que no se construyera, y cuando se ha construido que no funcionara Nord Stream 1 y 2, porque eso supone que Europa a medio plazo se las empiece a entender más con Rusia que con Estados Unidos. Sino que el propio presidente Joe Biden, desde hace meses, mucho antes de la guerra,
ya expuso de manera notable y reiterada su intención de terminar con el Nord Stream, hasta el punto que el 8 de febrero hizo unas declaraciones públicas que han trascendido en este momento, en el cual exponía que ante cualquier acción por parte de Rusia en Ucrania, su principal objetivo era que acabarían con el Nord Stream 2. A la respuesta de una periodista que le pregunta cómo pueden hacer eso si el gasoducto Nord Stream 1 y 2 depende exclusivamente de Rusia y de Alemania, con la chulería que le caracteriza, el presidente de Estados Unidos dice que no se preocupe, le prometo que seríamos capaces de acabar con esos gasoductos. Porque lo que a la gente se le escapa, en último término, es que si hubiera sido un sabotaje ruso, la pérdida millonaria por parte de Rusia habría sido notable. De hecho, el tiempo en el que Rusia no bombea gas a Alemania es un tiempo que deja de recibir una cantidad económica importantísima para ella en este momento, que aunque intente compensar a través de Italia, no es equiparable lo que puede proveer a través del Nord Stream 1 que lo que puede proveer a Italia. Y sobre todo que, como ha hecho en el pasado Rusia, si lo que considera en algún momento es que quiere jugar o chantajear con el gas, cierra la llave. No va a destruir sin edie una infraestructura o tener luego que invertir en su reparación de manera muy costosa, cuando va a ser fundamentalmente el principal damnificado en su destrucción. Y por último, en Alemania no hay ningún tipo de género de duda. A pesar de que aquí la prensa no se haya hecho eco, en gran parte de Alemania ha habido una movilización civil bastante notable contra Estados Unidos, porque existe un convencimiento absoluto, incluso en las televisiones del país, de que quien ha realizado dichos sabotajes ha sido Estados Unidos, haciendo viral un hashtag que básicamente significa declaración de guerra. ¿Por qué? Pues porque los alemanes no son estúpidos. Llevan años en los que son conocedores de primera mano de las tretas y de los intereses y las presiones de Estados Unidos para que el Nord Stream 1 y 2 no se lleve a cabo. Y Alemania está llegando a un punto con el tema de las sanciones en el que ya, por ejemplo, la OCDE ha dicho que en enero del año 2023 va a estar en recesión, que no lo estaba desde el año 2003, de al menos 0,5%. Va a estar en decrecimiento su economía, como para que encima ahora le corten a través de un sabotaje directamente la provisión energética de gas clave para Alemania de cara al invierno. Y desde luego esto se conoce, se difunde o por lo menos se debate, que considero que es el aspecto fundamental sobre el cual debe circunscribirse la libertad de información y la libertad de pensamiento. Todo lo contrario y todo lo que no sea eso implica defender a uno u otro tirano, dictador o sátrapa. Pues ese debate, esa libertad de información, libertad de pensamiento es en este momento fundamentalmente gracias a las redes sociales. Razón quizá por la cual la Comisión Europea, adalid de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ha dictado un decreto hoy que faculta a los gigantes de Internet para censurar información en crisis como la guerra de Ucrania. De hecho, a mí mismo en mi AdSense ya me ha aparecido una alerta en amarillo en el que se dice literalmente que a partir de ahora se van a censurar contenidos directamente relacionados con la guerra de Ucrania que no se consideren pertinentes o que la nieguen o la justifiquen. Esto va en contra, desde luego, del derecho de libertad de expresión fundamental, según además el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cualquier sociedad democrática, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Pues que en gran parte de países de Europa está empezando, sobre todo en Francia y Alemania, a ser evidente que este camino, esta deriva belicista sin ningún tipo de interés en que se firme la paz y que en Europa haya un desarrollo económico que no esté condicionado por un conflicto bélico, eso se está buscando, se está dirigiendo y además está dando ya un beneficio desde su inicio a Estados Unidos. El euro no para de caer y en contraprestación el dólar no para de subir.